Amado Padre Dios Todopoderoso, Señor Rey Celestial, grande, fuerte, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti para pedirte que perdones nuestros pecados, Señor, que limpies nuestro corazón, Padre. Sabemos que necesitamos mucho de ti, Señor. Necesitamos mucho de que tu Espíritu Santo sea quien dé guía y dirección a nuestras vidas. Te doy gracias por cada mujer que hoy dispuso parte de su tiempo, Señor, para estudiar, para aprender más de ti, Señor. Te pido que las bendigas, que pongas en ellas un corazón entendido, Señor, para que todo lo que tú hoy nos quieras hablar llegue a nuestras mentes, las transforme, Señor, y lo pongamos por obra, Padre. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que dé guía y dirección a este estudio, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea de edificación para todas nosotras, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues me da mucho gusto que estén todas ustedes conectadas. El tema del día de hoy es dos naturalezas. Este es el tema. Y bueno, pues todas conocemos esas dos naturalezas. Bueno, voy a iniciar el estudio leyendo esto que escribí. Dice, el ser humano tiene dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Tenemos el conocimiento de esta a partir de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. En ella aprendemos que nuestra naturaleza es carnal, donde prevalece la maldad. Esto debido a la caída del hombre, la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y bueno, yo así lo viví. No sabía ni conocía cómo era la naturaleza de mi ser. Yo creía que era el resultado de todas las experiencias vividas en los transcursos de los años de mi vida, valga la redundancia. Y sí es así también, pero yo no conocía, ni sabía, ni entendía que la naturaleza del hombre es caída, que la naturaleza del hombre es carnal y que una naturaleza espiritual solamente se adquiere con el nuevo nacimiento, es decir, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que hoy entiendo, muchas de nosotras creo que así lo sabemos, entendemos que en nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y bueno, hoy vamos a conocer más acerca de estas dos porque pues son parte de lo que somos nosotros. Y hoy como hijas de Cristo, como hijas de Dios, perdón, estamos llamadas a vivir en el espíritu y no en la carne, aunque seguimos siendo carne, y como dice la palabra, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que aprender a vivir más en el espíritu y menos en la carne. Va a llegar un punto cuando ya estemos en la presencia del Señor que solamente viviremos en el espíritu, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya no habrá como que estar en esta lucha entre la naturaleza carnal y la espiritual, pero por lo pronto la palabra de Dios pues es basta para enseñarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, para enseñarnos a vivir más en el espíritu y menos en la carne. Y bueno, vamos a leer dos versículos, les voy a leer dos versículos que nos hablan justo de esto que les estoy diciendo, de cómo efectivamente con la caída, con el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el hombre hoy tiene una naturaleza de pecado, una naturaleza que tiende a la maldad, a la perversión. Vamos a leer Génesis 6:5 y Jeremías 17:9 y 10. Se los voy a leer. Génesis 6:5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos cómo el hecho de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y que la consecuencia de esa desobediencia fuera la destitución, el haber sido expulsados del paraíso, porque Adán y Eva vivían pues en el Edén, ¿no? Vivían
no necesitaban nada, vivían con plenitud, con amor, con gozo, sobre todo con una comunión profunda con Dios. No les hacía falta nada, tenían todo. Sin embargo, esta caída que los destituyó hizo que entrara la maldad y por lo tanto que el hombre fuera contaminado. Entonces, por eso es que tenemos esa naturaleza caída. Vamos a leer Jeremías 17, 9 y 10. Que dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos aquí cómo la palabra nos confirma que efectivamente nuestro corazón tiende a la maldad, a la perversión. Nosotros no tenemos que aprender no tenemos que aprender lo malo ya está en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. La naturaleza carnal, pues es con la que todos los seres humanos nacemos. Cuando venimos a Cristo, como ya lo decíamos, nacemos a un nuevo hombre, a una naturaleza espiritual. Bueno, voy a continuar con la lectura. Creo que alguien por aquí me puso un mensajito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna duda o comentario? A ver, adelante, mi visita. Es que ya no vi el mensaje. No, es que ya no pude apuntar. Jeremías 7, 9 y 10. 7. 17. 17. 17. 9 y 10. Ok, entonces gracias, mi vida. Continuando con la lectura. Estos dos tipos de naturaleza solo las conoce quien ha sido regenerado en Cristo. Aunque el pecador haga buenas obras, estas no son el resultado de una vida espiritual. Sus buenas obras pueden ser el resultado de su moral, de su conciencia, de la culpa, y el propósito de ellas no es el glorificar a Dios, sino el recibir la distinción por su propia bondad. Los únicos que conocemos que el ser humano puede tener dos naturalezas o tiene, bueno, aquellos que están en Cristo tienen esas dos naturalezas, somos los cristianos, porque ya conocemos el nuevo nacimiento, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La gente que aún vive en pecado, pues no tiene el conocimiento de ello y a muchas cuando les hablas de esto, pues les parece locura, ¿no? Incluso tenemos un ejemplo ahorita lo vamos a leer, pero cuando Nicodemo va y se acerca a Jesús, ¿no? Y él le dice, pero ¿cómo alguien puede volver a nacer? Y ahí Jesús le explica qué es este nuevo nacimiento. Entonces, el pecador normalmente cree que ser bueno es lo que lo hace acepto a Dios. Y no es así. A veces el ser humano cree que haciendo buenas obras se va a ganar el favor de Dios y eso no es cierto. Sabemos que la única manera en que las buenas obras son verdaderamente del Espíritu es cuando reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador y cuando reconoces que las obras que tú haces es el Espíritu de Dios quien pone en ti el hacerlo. Tú eres un instrumento de Dios para esas buenas obras. Pero las buenas obras que hacemos cuando no conocemos de Cristo, cuando no es para glorificar a Dios, pues regularmente son el resultado de buscar aceptación o de buscar aplausos o de buscar reconocimiento. Entonces, pues son vanas, ¿no? Como decía Cristo a los fariseos, ¿no? En cuanto tú tienes el aplauso o el reconocimiento de eso que hiciste bien, pues ya estás pagado, porque al final no lo estás haciendo para darle la honra a Dios, ¿no? Sino para satisfacer algo personal. Muchas veces, incluso esas buenas obras son hechas por culpa, ¿no? A veces la culpa nos invade y creemos que haciendo cosas buenas, esa culpa se mitiga, pero no es así. Entonces, aunque parezca que el pecador es buena gente, no significa que él tenga una naturaleza espiritual. Significa que simplemente su conciencia le ayuda a hacer buenas obras.
Los únicos que vivimos con una naturaleza restaurada, una naturaleza renovada, que vivimos en el Espíritu, somos aquellos que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que obedecemos la palabra de Dios, además de que la conocemos. Entonces, pues esta parte es muy importante y vamos a leer Juan 3, del 3 al 6, donde está esta parte que les digo de Nicodemo. Que nos dice así. La parte, voy a leer a partir del versículo 3, pero lo que le antecede es cuando dice que Nicodemo se acerca a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí Jesús le está enseñando a Nicodemo justamente estas dos naturalezas. Si tu naturaleza es carnal, vas a hacer las obras de la carne. Si tu naturaleza renovada y restaurada por el poder del Espíritu, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tú ya tienes una naturaleza espiritual, tienes que obrar conforme a esa nueva naturaleza. Entonces nosotras tenemos que aprender a vivir, como decíamos, más en el espíritu, menos en la carne. Bueno, voy a seguir leyendo. Los cristianos hacemos buenas obras porque para esto Dios nos hizo, pues de esta manera glorificamos a nuestro Padre por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que va transformando y dando la dirección para hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Las obras son evidencia de nuestra fe, de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces, aquellos que estamos siendo restaurados por el poder del Espíritu Santo, que tenemos esa nueva naturaleza, hoy nuestras obras son el resultado de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es por uno de los propósitos por los que Dios nos creó, para darle honra y gloria a Él. Entonces, cuando nosotros adquirimos esa nueva naturaleza, sabemos que lo que hacemos, todo lo hacemos para honrar a Dios. Y que al final nuestras obras o el fruto de nuestras obras es el resultado de la fe y de la obediencia que tenemos hacia Dios. Y vamos a leer Efesios 2:10 y Santiago 2:17 y 18. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios nos creó también, para hacer buenas obras, para darle honra y gloria a Dios. Y en Santiago, ¿qué dije? Santiago 2:17 y 18, vamos a leerlo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, las obras que nosotros hacemos son el resultado de nuestra fe en Cristo. Es decir, vienen implícitas. Nosotros no podemos decir que creemos en Cristo, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, que hoy Él está haciendo esa transformación en nosotros y que nuestro actuar no lo refleje. Porque significa entonces que estamos siendo hipócritas. Si yo digo que creo en Cristo, si yo digo que Él es mi Señor y Salvador, si yo digo que obedezco su palabra, pero dentro de mí sigo dejándome llevar por mi carne, tendría yo que hacer un análisis personal y reflexionar bien si verdaderamente
estoy actuando conforme al espíritu o si todavía en mí prevalece esa naturaleza carnal. Los frutos que tú das son el reflejo de esa naturaleza espiritual. Entonces, una manera en la que podemos darnos cuenta es viéndonos a nosotras mismas y ver si verdaderamente hacemos las cosas que le agradan a Dios o de repente nos dejamos llevar por las cosas de la carne y lo justificamos o buscamos así cosas como para minorar el que el espíritu nos redarguye a veces y nos dice eso que estás haciendo no es correcto si dices que eres una hija de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que entender que tenemos que esforzarnos por vivir en el espíritu, aunque no somos perfectos todavía, no hemos sido todavía glorificados, lo que significa que quizás podamos fallar, que quizás podamos pecar, que quizás en algún momento la carne sea más fuerte que el espíritu, pero hay una reacción completamente diferente. Inmediatamente en el corazón del cristiano viene el arrepentimiento, el deseo de pedirle perdón a Dios y de no volver a cometer la falta que se cometió en determinado momento. No perdemos la salvación, no perdemos lo que ya Cristo hizo por nosotros, pero tampoco esto significa que vamos a pecar de manera deliberada. Al final todo esto es el reflejo de si verdaderamente somos espirituales o todavía somos carnales. Cuando a ti te pesa de verdad haber pecado y ofendido a Dios es porque vives en el espíritu. Pero cuando simplemente dices, bueno, sí, ya, perdón, y vuelves a pecar y vuelves, ahí estás burlándote de Dios. Y eso no es correcto. Entonces, pues tendríamos que analizarnos para de verdad pensar si sí estamos viviendo en el espíritu, si sí verdaderamente estamos teniendo esa transformación de nuestro corazón. Bueno, a ver, continuando con la lectura, dice, ambas naturalezas no pueden habitar en nosotros. Estas son opuestas, pero nosotros que ahora estamos siendo transformadas por Dios, vivimos en el espíritu y no en la carne. Es lo que decíamos. Estas dos naturalezas no pueden estar juntas, no al mismo tiempo. No podemos sentir que amamos a Dios, que lo estamos alabando, pero en el fondo de nuestro corazón estamos pensando en cosas que son incorrectas. Entonces, no podemos estar o en una o en otra. O somos espirituales o somos carnales. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que ser guiadas por el Espíritu de Dios, no por la carne. Entonces, ahorita vamos a leer para conocer un poco más acerca de cuáles son como las evidencias de el fruto de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne, y cómo verdaderamente estas dos naturalezas pues no pueden vivir en conjunto. Si nosotros alimentamos más el espíritu, fortalecemos más nuestro espíritu, vamos a vivir más en el espíritu. Pero si estamos alimentando nuestra carne, pues seguramente la carne va a prevalecer sobre el espíritu. Por eso tenemos que esforzarnos en vivir una vida espiritual, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a leer Gálatas 5, 16 al 25. Y dice así: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, en este pasaje está muy claro cómo Pablo describe la naturaleza carnal y la espiritual. Y de verdad que este enlistado puede ser de gran ayuda para que nosotros hagamos como un análisis y poder determinar si estamos viviendo más en la carne o más en el espíritu. Entonces, yo espero que podamos hacer un estudio desglosando cada una de estas, de estos elementos, tanto las obras de la carne como el fruto del espíritu, para que nos demos cuenta de cuál es nuestra verdadera naturaleza, de hacia dónde todavía damos dirección a nuestro corazón. Porque obviamente somos todavía vulnerables al pecado, somos vulnerables a las acechanzas del enemigo que quiere hacernos caer. Entonces nosotras tenemos que estar bien preparadas para cualquier situación que a veces nos rebase, cualquier prueba o aflicción, estemos fortalecidas en el espíritu y poder salir victoriosas cualquiera que sea la batalla que estemos enfrentando. Entonces, por eso es que es importante que hagamos como Pablo decía, que vivamos más en el espíritu, menos en la carne, que aprendamos a renunciar al pecado, a renunciar a aquello que no agrada a Dios. Bueno, continúo con la lectura. La forma en la que nuestra naturaleza espiritual se fortalece es teniendo una relación con Dios genuina. Esto implica conocerlo, y la forma de conocer a Dios es a través de la lectura de su palabra, pues en ella encontramos la revelación de su voluntad. Por medio de la palabra tenemos una base para definir lo que es bueno y agradable para Dios y lo que no, lo que le agrada y lo que no. La lectura debe de ir acompañada de obediencia, es decir, que ésta se convierta en acciones en nuestra vida. Entonces, la forma en la que vamos a fortalecer nuestro espíritu es viviendo en comunión con Dios. Y una parte importante de poder tener una relación íntima y profunda con Dios, pues es conocerlo. ¿Cómo vamos a tener una relación con alguien que no conocemos? Conocer a Dios no es, ay, pues alguien me habló de que Dios existe, de que su Hijo es Jesucristo, de que dio su vida por mí, de que perdonó mis pecados. Y todo eso a lo mejor lo hemos aprendido de nuestros papás, de algún sistema religioso al que en algún momento pertenecimos. No lo sé, ¿no? Son historias, no sé. A veces este conocimiento pues viene o puede provenir de cualquier persona. Pero la única manera en la que realmente podemos conocer a Dios es, como decíamos, teniendo comunión con Él. Y Él se revela a sí mismo en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, conocemos más a Dios. Cuando no la leemos, cuando no estamos familiarizados con ella, no podemos hablar de Dios, porque pues ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Inclusive a veces creemos que lo conocemos por lo poco que nos han dicho y nos atrevemos a hacer la descripción de un Dios irreal, porque mucha gente que aún no ha nacido de nuevo y que se dice creer en Dios, se dice creer en Jesucristo, simplemente cree que Dios es bueno y que todo lo que a ti te plazca que puedas hacer y que sea bueno, pues Dios lo permite y aún así te ama y de todas maneras te vas a ir al cielo con Él. Y esto no es así.
porque el mundo ha llegado al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque inclusive ni siquiera conocen lo que es el verdadero amor. Hoy le llaman amor a cualquier cosa que no lo es. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que nos nutramos de ella, que la leamos diariamente, que nos familiaricemos, que memoricemos los versículos, que hagamos todo nuestro esfuerzo por escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, tener una relación íntima y profunda con Dios implica esto, el leerla. Y no solo es el leerla, sino también el que la pongamos por obra, porque Dios te está revelando su voluntad y nosotros estamos hechas como hijas de Dios para hacer su voluntad. Entonces, la lectura tiene que ir acompañada de esas obras, de obediencia, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, esta parte es bien importante, ¿no? No podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su voluntad, si no conocemos su palabra. Vamos a leer algunos versículos, se los voy a dictar y yo los voy a leer. Juan 8, 31 y 32. Lucas 11, 28. Y Santiago 1, 22. ¿Sí los tienen todas? ¿Verdad? ¿O lo repito? Ok, bueno, pues vamos a leer entonces Juan 8, 31 y 32. Y nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es la verdad. Cuando conocemos la verdad encontramos esa libertad, la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, la libertad de ya no vivir más presa de las cosas del mundo que nos someten inclusive a cosas pues que muchas veces no nos agradan, pero que terminamos haciéndolas. Cuando Dios está restaurando tu vida y tú vives en la verdad, vives de una manera completamente diferente. Te sientes gozosa, a pesar de estar viviendo situaciones difíciles en tu vida, puedes tener paz, te sientes confiada en Dios, puedes descansar, puedes dormir tranquilamente, sabes que a pesar de que las cosas no sean como a lo mejor te gustarían, sabes que Dios no pierde el control y que Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una vida completamente diferente cuando tenemos una comunión con Dios, cuando conocemos su palabra, cuando podemos vivir libres en la libertad que Él nos da, no en el libertinaje que el mundo busca, ¿no? Porque el mundo toma por libertad el poder hacer lo que quiere sin que haya una consecuencia y esto no es así. Al final, todo cae por su peso, ¿no? Y al final todos tenemos las consecuencias de las cosas que hacemos, aún siendo cristianos. Entonces, nosotras debemos de procurar tener una relación profunda con Dios, vivir en el Espíritu y obedecer su voluntad. Entonces, bueno, ahora vamos a leer Lucas 11, 28, un poquito atrás, que nos dice así. Y le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces sabemos que cuando la Biblia nos dice y la guardan, significa que la obedecemos. Es una gran bendición poder conocer la palabra de Dios, poder leerla, poder escudriñarla, poder saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Yo me acuerdo que yo antes decía, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no? Porque aún antes de ser cristiana, pues yo decía, pues yo tengo que hacer la voluntad de Dios, pero no sabía ni entendía cómo conocer la voluntad de Dios. Yo en mi mente, mi raciocinio decía, bueno, hacer la voluntad de Dios, pues es hacer las cosas buenas, y por eso se la pasa uno haciendo cosas buenas. Aunque no tienes una definición de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y como leíamos ahorita, lo que te da esa base es la palabra de Dios. Porque tú decías, por ejemplo,
si la gente homosexual verdaderamente se ama, entonces es bueno, entonces eso le agrada a Dios. Yo no tenía la menor idea de que eso era un pecado y de que Dios no se agradaba de ese pecado. Entonces, por mucho tiempo en mi vida viví aceptando ese tipo de ideologías. Entonces, hoy me doy cuenta que no era correcto, que la forma en la que yo definía la voluntad de Dios no era la correcta. La única forma de conocer la verdadera voluntad de Dios es a través de su palabra. Por eso es importante que la leamos, que la conozcamos y sobre todo que la obedezcamos. Ahora vamos a leer Santiago 1:22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, bueno, aquí confirmamos lo que ya decíamos. No solamente es leer la palabra de Dios y memorizarla y decir, pues yo ya me sé muchos versículos y sé qué dicen y dónde está y todo. Lo más importante es que la obedezcamos, que la pongamos por obra en nuestras vidas, porque aquí mismo dice Santiago, dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Si tú solo lees la palabra, la memorizas y sabes así como que abrir la Biblia, ir a los versículos, pero solo se queda ahí, pues te estás engañando porque la palabra es vida y nosotros tenemos que ponerla por obra, tenemos que darle esa vida en nuestras vidas. Entonces es importante que no solo se quede en ese conocimiento, en la lectura o en la memorización, sino en verdaderas acciones que glorifiquen al Padre. Bueno, continúo con la lectura. Dice, otra forma de fortalecer nuestra relación con Dios es por medio de la oración. A través de su palabra, Dios nos habla. Por medio de la oración, nosotros hablamos con Dios, mostramos nuestro corazón. Es por eso que la oración se vuelve una parte fundamental en la vida del cristiano. Y bueno, ustedes pueden encontrarse N cantidad de versículos en la Biblia que hablan de la oración, porque esa es la manera en la que Dios instituyó que nos comuniquemos con Él, o mandó o ordenó que nos comunicáramos con Él. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto, que nos piden que oremos, que nos piden que a través de la oración presentemos nuestras peticiones a Dios y que Él nos oye. Inclusive la Biblia nos habla de cómo debemos orar, de qué debemos de pedir, de cómo debemos de pedir. Entonces la oración se vuelve pues como la forma de respirar del cristiano, lo equivalente a lo que es respirar para el ser humano. Me atrevería a decir que es la oración para el cristiano. Es vital, es la forma en la que tenemos esa relación estrecha y profunda con Dios. Por eso es importante que nosotros seamos oradoras continuas, como lo hacían sus siervos Daniel, como lo hacía el mismo Jesús, como lo hacía Pablo. Todos oraban. Entonces, este vínculo con Dios es de suma importancia para nuestra vida. Vamos a leer un versículo que es Salmos 18:6. Que nos dice así. La luz se oscurece en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Ay, no, este no es el versículo que quería. No recuerdo cuál era y me equivoqué. Pero, ¿sí? ¿Mimi? ¿Sí es? Sí, es ese. Es que estoy leyendo otro libro. Es que yo creo que estás leyendo. A ver, léemelo. Sí, léemelo, Mimisita. Sí, estoy leyendo Job. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Entonces, bueno, vemos como ese versículo nos habla de la importancia que es la oración y de las grandes bendiciones que trae para nuestra vida el orar, el permanecer en continua comunicación con Dios.
a veces parece como que cómo es posible que todo el tiempo estemos hablando con Dios, pero la verdad es que eso se vuelve, como les decía, tu respirar. Hoy en todo tiempo y todo momento estás hablando con Dios, estás pidiéndole, estás diciéndole. Hay momentos de intimidad donde te postras, donde haces una oración muy específica y peticiones muy específicas, pero hoy todo el tiempo uno está hablando con Dios, pidiéndole dirección y sabiduría. Yo, por ejemplo, voy manejando y veo el trafical y digo, ay, señor, ¿por dónde? Por ahí, por acá, por allá. Bueno, por cualquiera que sea la decisión que tome, yo sé que Dios está conmigo y si tengo que ejercitar mi paciencia en ese momento, pues ya Dios me dará esa fortaleza. Pero en todo tiempo, y parece así como que increíble, pero la verdad es que sí, la verdad es que hasta cuando te levantas y decides qué ropa te vas a poner, pides la dirección de Dios, ¿no? Porque sabemos que hasta en esas cosas nos instruye la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros procuremos una vida de oración constante, de día y de noche, como dice la palabra también, orar sin cesar, es decir, en todo tiempo, en todo momento. Y realmente es así. Cuando procuramos una vida más espiritual, esto se vuelve parte de tu naturaleza, es parte de lo que Cristo está haciendo, de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti. Entonces, pues, ese punto también es importante. Y bueno, entre otras cosas también las que nos ayudan a fortalecer más nuestro espíritu, pues es la alabanza, el congregarnos, el estudiar, el mantener discipulados, como ya hablábamos en otra ocasión, ¿no? Hacer devocionales, de verdad querer vivir una vida llena de Dios, conociendo más de Él, con una comunión más profunda con Él en todo tiempo. Yo hoy digo, a veces nosotros desperdiciamos, o bueno, yo desperdicio mucho tiempo en otras cosas, pues que no me edifican, ¿no? Y que a veces de repente volteo y digo, ay, ahorita posiblemente ya hubiera podido haber leído unos 2 o 3 capítulos de la Biblia en lugar de estar aquí a lo mejor viendo la televisión, viendo una serie, o viendo el Facebook, o viendo el Instagram, y todas esas cosas que nos distraen de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser más esforzadas y procurar que nuestra vida sea más llena del espíritu y menos de la carne. Hay que buscar las cosas que alimenten al espíritu y no las que alimenten a la carne. Las que alimentan a la carne las puedes ver inclusive saliendo de tu casa. Escuchas una canción y luego hay cada cancioncita que, bueno, ya te contaminó. Por eso es que debemos de procurar fortalecer el espíritu. Si estás en tu casa, procura poner alabanzas, poner estudios o predicaciones de fechas anteriores. En la página de Agua de Vida hay mucho material del que podemos volver a escuchar, aunque sean estudios que ya escuchamos, de verdad, los vuelves a escuchar y te das cuenta que hay cosas que llegan a tu mente que en ese momento no pusiste atención o se te olvidó, no lo sé, pero tenemos que estarnos nutriendo de la palabra de Dios, de todo lo que Dios determina para nuestro crecimiento espiritual. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir más en la carne, que vamos a fortalecer, en el espíritu, que vamos a fortalecer más nuestro espíritu. Bueno, voy a continuar con la lectura. Dice, aún no hemos llegado a la perfección. Esto será en la etapa de la glorificación, cuando estemos en la presencia de Dios. Y entonces ahí vamos a estar puros, limpios, santos, sin mancha. Pero la palabra de Dios sí nos llama a vivir en santidad, es decir, dirigir todos nuestros esfuerzos a vivir conforme a su voluntad. Y Dios mismo es quien nos ayuda a cumplir este propósito. Vamos a leer Efesios 3, 16 y 17 y Ezequiel 36, 27. A ver, voy a buscar. No me voy a pasar lo de ahorita, mejor. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, voy a leer el 18 también, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, en estos versículos vemos cómo Dios está trabajando en nuestros corazones, cómo Él ya nos dio el Espíritu Santo, que es el que ahora da dirección a nuestras vidas, que es el que nos da la fortaleza, la sabiduría, la dirección para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios nos restauró y no nos ha dejado solos. Él nos dio el Espíritu Santo y tenemos el ejemplo de Jesucristo, quien hizo como que la parte más importante de esta restauración, que fue el dar su vida, que fue el ponerse en propiciación para que nosotros hoy podamos vivir en el Espíritu. Entonces, la verdad es que a nosotros nos tocó como la parte más fácil. Y la verdad es que no creemos que sea tan fácil, pues justamente por esa naturaleza caída que viven en nosotros, pero la verdad es que cuando ya estemos en su presencia, vamos a creer lo que dice verdaderamente la palabra. Esta vida o estas aflicciones son una leve tribulación momentánea, comparado con la gloria que nos espera en la presencia de Dios, ¿no? Quizás ahorita no tengamos la mente para comprender esta grandeza, pero la palabra lo dice y si lo dice es porque así es. Y vamos a leer también Ezequiel 36, 27. Que nos dice así. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios el que nos anima y nos alienta a vivir más en el espíritu. Y entre más obedezcamos y más hagamos, pues más deseo, más anhelo, más comunión con Él vamos a querer tener. Porque de verdad cuando empiezas a vivir una vida más espiritual, el mismo espíritu te va llevando a eso, a más, a más, a más, a más conocimiento de su palabra, a más obediencia a Él, a más deseo de leer, a más deseo de hacer las cosas que le agraden a Él. Y el mismo espíritu te va redarguyendo cuando no haces lo recto. Cuando de repente, híjole, de verdad a veces que te dieron 5 pesos de más y ya no, y parece como absurdo, ¿no? Pero así es. Ya no sientes en tu corazón eso de que te los puedes quedar, ¿no? Tienes que ir y regresarlos, porque el mismo espíritu te lo va diciendo, te va alentando a que hagas lo recto. No te puedes ya ni pasar un semáforo. Y esa es la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y vamos a más, a más, a más, porque Dios nos está haciendo crecer. Es como dice su palabra, nos está puliendo, nos está perfeccionando. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, tenemos que estar completamente limpias. Y bueno, voy a continuar. Dice la palabra, dice que la evidencia de nuestro crecimiento espiritual es el fruto que damos. Nuestra naturaleza espiritual debe ser evidente en todo momento y en todo lugar. Entonces, la forma de saber si verdaderamente estamos viviendo en el espíritu es a través de los frutos. Y como ya lo decíamos, el fruto es el resultado de nuestra comunión con Dios, de nuestra fe en Cristo. Entonces, nosotros podemos ver realmente qué personas están dando ese fruto de verdadero arrepentimiento, de fe genuina, de una transformación original. Y nosotras mismas también podemos vernos a nosotras y saber si realmente estamos dando estos frutos. Y los frutos no son solamente cuando estamos con nuestros hermanos en la congregación o cuando convivimos con ellos. Los frutos se dan en todo tiempo y en todo momento, en tu trabajo, a lo mejor si en algún momento tienes que
visitar a tus familiares inconversos. En todo tiempo tú tienes que reflejar el carácter de Jesucristo en tu vida. Eso es llevar esos frutos a todos los lugares donde tú te encuentres. Eso significa que sí, verdaderamente hay ese crecimiento espiritual, pero cuando solamente es, ay, pues si está la hermanita fulanita y la veo, pues ahí cambio completamente mi comportamiento. Pero en cuanto estoy con una amiguita que pues no conoce de Cristo y que todavía gusta el chisme y me entremeto entre esas cosas y caigo, pues ahí tendría que cuestionarme a mí si yo verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros somos cristianos en todos los lugares en los que andamos. Tenemos que ser testimonio de que Cristo es nuestro Señor verdaderamente, ¿no? Sí, a lo mejor muchas veces esto se presta a que se burlen, a que te ofendan, a que te puedan humillar, pero la palabra de Dios dice que es bienaventurado cuando pasas por este tipo de cosas. Entonces, como nos dice el pastor, ¿no? Tómalo como la bendición, como una bendición para tu vida, no como alguien que te está juzgando, cuestionando, porque hoy sabemos que la gente en el mundo no comprende y no entiende de lo que hablamos, ¿no? Y lo veíamos en las lecturas que hemos tenido esta semana con las preguntas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que demostrar nuestro cristianismo en todos lados, ¿no? No importa lo que pueda venir, porque bueno, si a nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz por predicar la verdad, pues bueno, yo creo que la verdad es que a nosotros pues no pasa a lo mejor de una burla, de un estás loca, de un ya te lavaron el cerebro y ese tipo de cosas. Y en muchos lugares a mucha gente pues la matan, la golpean por este tipo de situación, por reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hoy nosotros tenemos de verdad, podríamos decirlo así, vivimos en un país privilegiado en ese sentido. Entonces, pues nosotros no tenemos que callar nuestra voz, tenemos que seguir proclamando el Evangelio, tenemos que seguir llevando la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite. No importa que si te van a dejar de hablar, que si te van a juzgar, eso no importa, ¿no? Hoy, como dice la palabra, ya no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces eso debe de prevalecer en nosotros. Vamos a leer 2 versículos más que están en Mateo 7, 15 al 20 y Mateo 13, 8 y 23. Entonces Mateo 7 de 15 al 20 nos dice así. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Entonces nosotros podemos distinguir si verdaderamente andamos en el Espíritu por nuestros frutos, por lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a leer Mateo 13, versículos 8 y 23. Es donde nos habla acerca de la parábola, el Señor Jesucristo nos habla la parábola del sembrador. En el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Y el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, si verdaderamente hemos sido esa buena tierra, si verdaderamente todo lo que ha sido sembrado en nosotras ha dado fruto, quiere decir que estamos viviendo más en el espíritu y menos en la carne.
Y aunque esta lucha es permanente hasta que ya lleguemos a la presencia de Dios, tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos da la victoria sobre esa carne. Por eso nosotros tenemos como la parte más sencilla, pero verdaderamente tenemos que confiar y creer en Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo y saber que por su sangre preciosa ya tenemos la victoria sobre esa naturaleza y seguirnos esforzando cada día por vivir más en el Espíritu, más en el Espíritu. Hoy aprendimos de qué manera nos llenamos más del Espíritu. En algún momento nuestro pastor nos lo compartía de esta manera, que dice que el Espíritu y la carne son como dos lobos que pelean entre sí, ¿no? ¿Cuál de los dos va a ganar? Aquel al que alimentes más. Si estás alimentando más tu carne, pues seguramente va a ganar la carne. Pero si estás alimentando más el espíritu, pues va a vencer el espíritu. Entonces, pues creo que hoy la enseñanza de nuestro Señor, lo que Dios quiere que aprendamos es eso, a ser obedientes a Él y a vivir más en el espíritu, dejar un poco esos deseos carnales que a veces están en nosotras, pero que podemos vencer por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vencerlo. Entonces, pues amadas, esto es lo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. No sé si alguna de ustedes tiene alguna duda, algún comentario o algo que podamos agregar a este estudio, algo con lo cual contribuir, no sé, quién dice yo. Por ahí hay unos mensajes que ni leían más, pero el nombre del estudio es Dos naturalezas. Y nada más. Las demás cosas. Yo sí tengo una duda. Hace rato comentaste de que no podemos tener la carne y el espíritu, ¿no? No podemos vivir con los dos, ¿no? O sea, sí los tenemos, pero yo supongo que te refieres a que no podemos practicar las dos cosas. Sí, no, vaya, en tu corazón no pueden estar las dos al mismo tiempo. Sí las tenemos, las dos las tenemos y viven ahí con nosotros. Y justamente lo que estamos aprendiendo es a vivir más en el espíritu, menos en la carne. Pero tú no puedes decir, voy a orar, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de ti estás pensando, ay, pero es que fulanita me hizo, o sea, ahí pues mejor, como dice la palabra, primero arregla tus cuentas con quien tengas alguna situación y después vienes y presentas tu ofrenda al Señor, ¿no? O presentas tu oración al Señor. Entonces, lo que hagamos para Dios siempre tiene que ser así, con el corazón lleno del Espíritu, genuino, auténtico. Y sí es una lucha, pero al final pues tiene que prevalecer el Espíritu. Ok, sí, amiga, no, esa era como que la observación, ¿no? Porque, o sea, sí se puede malinterpretar de que no puedes tener las dos. O sea, sí tenemos las dos, pero no puedes practicar las dos, como dices ahorita en el ejemplo, ¿no? Sí. Okay, gracias. Bueno, tal vez la forma correcta es, como decía Pablo en Gálatas, ¿no? En el capítulo 5 que leímos, son opuestas. Entonces, pues no pueden estar las dos porque pues se oponen. A eso es a lo que hago referencia. Entonces, pues sí, a lo mejor en nosotros sí, porque pues obviamente seguimos siendo carne. No, ahí está, aunque es algo con lo que estamos luchando todos los días para que no prevalezca, ¿no? Tiene que prevalecer el espíritu. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, amadas, pues me da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Y bueno, pues yo como siempre les pido que sigan orando por nosotras, que pongan en sus oraciones el que podamos tener esa sabiduría de lo alto para discernir y para poder expresar lo que el Espíritu habla en nuestros corazones y poder ser de
edificación para nuestra iglesia. Lo necesitamos mucho, ¿no? Porque pues tenemos una naturaleza carnal caída, ¿no? Y luchamos contra eso. Entonces yo creo que todas necesitamos de oración. Yo les pido que sigan orando por este grupo, que sigan orando por el crecimiento espiritual de todas nosotras y a seguir adelante, ¿no? Aprendiendo cada día más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, pues que pasen una bendecida noche, que cenen muy rico y primero Dios, pues nos vemos el jueves, quienes vayan el jueves y si no, pues el domingo, primero Dios. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a despedirnos. Gracias, que tengan linda noche. Espérame. Vamos a orar para despedirnos. Anaí, ¿nos quiere decir algo? No, amiga, ¿vamos a orar para despedirnos? Ah, sí, vamos a orar. Siempre me despido antes de la oración. Ya voy a mejor primero orar y después despedirme. Le voy a pedir a Bere, si nos despides, amada, en oración, por favor. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que hemos recibido. Te damos gracias, Padre, por la vida de paz, Señor, que ha sido un instrumento tuyo, Señor, para edificar nuestra vida. Te pido, Señor, por todas las personas que se conectaron, Señor, por las hermanas que el día de hoy recibimos palabras, Señor, que sabemos que, pues, que esto es algo que nos va puliendo, Señor, y que tú buscas que seamos transformadas, Señor, y que andemos por tu camino. Señor, yo te pido también por la vida de Normita, de Marce, de Anaí, y en especial el día de hoy por la vida de Paz, por toda su familia, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas dando entendimiento, que nos abras nuestra mente, Señor, y para que también lo podamos llevar todo lo que aprendimos el día de hoy. Señor, te pido por la familia de cada uno, de las personas que estamos aquí conectadas. Te doy tantas gracias en el maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.